Bueno, muy buenas noches, Diego. Muchas gracias por su asistencia a este segundo CIPAS del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. Hoy vamos a ver el tema de corporaciones multinacionales. Así que voy a compartir ahorita unas diapositivas y le pido el favor que me ayude leyendo algunas de ellas. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, perfecto. También vamos a ver un video. Ahorita más adelante vamos a ver un video explicativo. ¿Me confirma si observa ampliada la portada? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la definición de las corporaciones multinacionales. Las corporaciones multinacionales, CM, se definen como empresas que realizan algún tipo de negocio internacional. Sus gerentes llevan a cabo la gestión financiera internacional, que implica decisiones de inversión y financiación, o sea, las funciones del director o gerente financiero, pero en este caso a nivel internacional, destinadas a maximizar el valor de la multinacional. El objetivo de estos directivos es maximizar el valor de su empresa, que es el mismo objetivo que persiguen los directivos de empresas pues, estrictamente nacionales. Inicialmente, las empresas pueden simplemente intentar exportar productos a un determinado país o importar suministros de un fabricante extranjero. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas empresas reconocen oportunidades adicionales en el extranjero y eventualmente establecen subsidiarias en países extranjeros. Dow Chemical, la empresa de químicas que está en Estados Unidos, en San Luis, IBM, Nike y otras empresas tienen más de la mitad de sus activos en países extranjeros. Algunas empresas como ExxonMobil, Fortune Brands y Colgate-Palmolive suelen generar más de la mitad de sus ventas en países extranjeros. También es típico que las empresas estadounidenses más pequeñas generen más del 20% de sus ventas en los mercados extranjeros. Eso lo vemos sobre todo en las empresas que están fabricando accesorios para celular, ¿sí? Especializados, carcasas, cables, ¿sí? Que digamos tienen un mayor valor agregado que por ejemplo los que ven de China los fabrican empresas incluso pequeñas, pymes y semipymes, ¿cierto? Que logran pues altos estándares de calidad y logran exportar a otros países pues cumpliendo con toda la normativa exigida por cada uno de los países donde ingresan sus productos. Mm, Íbamos diciendo que es típico que las empresas estadounidenses más pequeñas generen más del 20% de sus ventas en los mercados extranjeros. Los ejemplos incluyen Ferro, de Ohio, sí, el estado de Ohio, Medtronic, en el estado de Minnesota. ¿Sí? Medtronic es una empresa que fabrica eh, instrumentos para cirujanos plásticos y también fabrican dispositivos para medición de glucosa y para controlar la glucosa en sangre, sobre todo pues para diabéticos. Y bueno, como usted de pronto se habrá dado cuenta, las acciones de Medtronic pues han venido subiendo o venían subiendo, últimamente se han como mantenido y pues también han bajado un poquito, pero otra vez se han recuperado. Muchas empresas de tecnología como Apple, Facebook y Twitter se expanden al extranjero para capitalizar sus ventajas tecnológicas. Muchas empresas privadas estadounidenses más pequeñas como Republic of Tea, ¿sí? Esas que venden tés, infusiones, ¿sí? De California. También está Magic Seasons Blends, que es una empresa que también fabrica infusiones, está en el estado de Luisiana. Generan un porcentaje sustancial de sus ventas en los mercados extranjeros. El 75% de las empresas estadounidenses que exportan tienen menos de 100 empleados. La gestión financiera internacional es importante incluso para las empresas que no tienen negocios internacionales. La razón es que estas empresas deben reconocer cómo sus competidores extranjeros serán influenciados por los movimientos de los tipos de cambio, las tasas de interés extranjeras, los costos laborales y la inflación. Estas características económicas pueden afectar los costos de producción y las políticas de precios de los competidores extranjeros. Administrando corporaciones multinacionales. El objetivo comúnmente aceptado de una corporación multinacional es maximizar la riqueza de los accionistas. Se espera que los gerentes empleados por las multinacionales tomen decisiones que maximicen el precio de las acciones y por lo tanto sirvan a los intereses de los accionistas. Algunas multinacionales que cotizan en bolsa con sede fuera de Estados Unidos pueden tener objetivos adicionales, como satisfacer a sus respectivos gobiernos, acreedores o empleados.
Sin embargo, estas multinacionales ahora ponen mayor énfasis en satisfacer a los accionistas. De esta manera, la empresa puede obtener más fácilmente fondos de ellos para respaldar sus operaciones. Incluso en los países en desarrollo, por ejemplo, Bulgaria y Vietnam, que recientemente han fomentado el desarrollo de empresas comerciales, los gerentes de las empresas deben servir a los intereses de los accionistas para asegurar su financiamiento. Haría poca demanda Habría poca demanda de las acciones de una empresa que anunciara que los ingresos se utilizarían para pagar de más a los gerentes o invertir en proyectos no rentables, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se utilizan las disciplinas empresariales para gestionar las empresas multinacionales? Pues integran varias disciplinas empresariales para gestionar la multinacional de manera que se maximice la riqueza de los accionistas. La gestión se utiliza para desarrollar estrategias que motivarán y guiarán a los empleados que trabajan en una multinacional y para organizar recursos para que puedan producir productos o servicios de manera eficiente. El marketing se utiliza para aumentar el conocimiento de los consumidores sobre los productos y para monitorear los cambios en las preferencias de los consumidores. Los sistemas de contabilidad e información se utilizan para registrar información financiera sobre ingresos y gastos de la multinacional, que se puede utilizar para informar, para transmitir información financiera a los inversores y evaluar los resultados de diversas estrategias implementadas por la multinacional. ¿Usted me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Diego. Las finanzas se utilizan para tomar decisiones de inversión y financiación para la multinacional. Las decisiones financieras comunes incluyen si se deben descontinuar las operaciones en un país en particular, si emprender nuevos negocios en un país en particular, si expandir el negocio en un país en particular y cómo financiar la expansión en un país en particular. Estas decisiones financieras de cada multinacional están parcialmente influenciadas por las otras funciones de la disciplina empresarial. La decisión de realizar nuevos negocios en un país en particular se basa en comparar los costos y beneficios potenciales de la expansión. Los beneficios potenciales de tales nuevos negocios dependen del interés esperado del consumidor en los productos que se venderán, función de marketing y del costo esperado en los recursos necesarios para realizar el nuevo negocio, función de la gestión. Los administradores financieros dependen de los datos financieros proporcionados por las funciones de los sistemas de información y contabilidad. Problemas de la agencia. Los gerentes de una multinacional pueden tomar decisiones que entren en conflicto con el objetivo de la empresa de maximizar la riqueza de los accionistas. Por ejemplo, la decisión de establecer una subsidiaria en una ubicación u otra puede basarse en el atractivo de la ubicación para un administrador en particular, más que en sus beneficios potenciales para los accionistas. La decisión de ampliar una filial puede estar motivada por el deseo de un gerente de recibir una mayor remuneración en lugar de mejorar el valor de la multinacional. Este conflicto de objetivos entre los directivos y los accionistas de una empresa suele denominarse problema de agencia. Perfecto, muchas gracias, Diego. Bueno, yo continúo. Los costos de asegurar que los administradores maximicen la riqueza de los accionistas, denominados pues costos de agencia, normalmente son mayores, son mayores para las multinacionales que para las empresas puramente nacionales por varias razones. ¿Usted se acuerda qué son los costos de agencia, Diego? No lo tengo bien. Pero Bueno, los costos de agencia son aquellos costos que se producen porque los intereses que persigue el director financiero de una empresa o bueno, el gerente financiero de una empresa son diferentes a los objetivos que buscan los dueños o accionistas de una empresa, ¿sí? Entonces, muchas veces, lo que acabé de leer, lo que acabé de leer. exacto. Entonces, las Sí, lo decisiones que que acabé de leer, ellos, el conflicto de interés. correcto, entonces las decisiones que ellos toman, ¿cierto? Puede que parezca o
pareciera que fuera a ayudar a las empresas, pero ellos sacan grandes beneficios. Por ejemplo, si piensan hacer alianzas por allá en otros países en Europa, suponiendo que es una empresa aquí en Colombia. Entonces, aprovechan para gastar entonces de más con pasajes en primera clase, viáticos para hoteles 5 estrellas, comidas muy lujosas, muy costosas por allá en restaurantes eh, Michelin, con estrella Michelin. Y bueno, van desperdiciando los recursos y no es seguro que logren realmente el objetivo planificado que era el de hacer alianzas con otras empresas, con otros mercados pues, para aumentar las ventas, ¿no? Eso es lo que es los famosos costos de agencia. ¿Mm? Bueno, entonces, continuando, en primer lugar, las multinacionales con filiales diseminadas por todo el mundo pueden experimentar mayores problemas de agencia porque monitorear a los gerentes de filiales distantes en países extranjeros es más difícil. En segundo lugar, es posible que los gerentes de filiales extranjeras que se crearan en diferentes culturas no sigan objetivos uniformes. Algunos de ellos pueden creer que la primera prioridad debería ser servir a sus respectivos empleados. En tercer lugar, el mero tamaño de las multinacionales más grandes también puede crear importantes problemas de agencia, porque complica el seguimiento de los directivos. Es cierto. Ujú. Bueno, la falta de seguimiento puede generar pérdidas sustanciales para las empresas multinacionales. El banco JP Morgan Chase and Company, con sede en Nueva York, perdió al menos 6.200 millones de dólares y tuvo que pagar más de 1.000 millones de dólares en multas y sanciones después de que un operador de su oficina de Londres, en Inglaterra, realizara operaciones extremadamente arriesgadas. La investigación posterior reveló que el banco había mantenido un control interno deficiente y no había supervisado adecuadamente a sus empleados. ¿Qué tal eso? Y todo lo que perdieron. 6.200 millones. Algo pasó también hace muchos años, muchas décadas, mm, con un inversionista de un banco inglés. Me parece que fue en Tailandia. Sí, en Bangkok. En Bangkok también le estaba yendo mal. Él no notificaba obviamente a la casa matriz que le estaba yendo mal, que no, no estaba prestando plata, no, digamos, los vietnamistas no confiaban en ese banco y se puso a realizar operaciones con derivados financieros, ¿no? Como para tratar de, alguna forma, asumir un mayor riesgo para obtener mayores ganancias. ¿Y qué pasó? Se puso a invertir en esos derivados financieros y lo perdió todo. Quebró esa subsidiaria en Vietnam, en Tailandia. Eso fue conocido a nivel mundial. ¿Y todo por qué? Pues porque no había una supervisión bastante estricta y controlada sobre la actividad que estaba realizando ese director financiero allá en esa sede, en esa subsidiaria en Tailandia, en Bangkok. Ujú. Bueno, en tercer lugar, el mero tamaño de las multinacionales más grandes también puede crear importantes problemas de agencia. Eso ya lo leí, perdón. La investigación posterior reveló que el banco había mantenido un control interno eficiente y no había supervisado adecuadamente a sus empleados. Control parental relacionado con problemas de agencia. La corporación matriz de una multinacional puede prevenir la mayoría de los problemas de agencia con una gobernanza adecuada. La matriz debe comunicar claramente los objetivos de cada filial para garantizar que todas se centren en maximizar el valor de la multinacional y no de sus respectivas filiales. La matriz puede supervisar las decisiones de las subsidiarias para verificar si los intereses de cada subsidiaria satisfacen los objetivos de la multinacional. La matriz también puede implementar planes de compensación que recompensen a los gerentes que satisfagan los objetivos de la multinacional. Un incentivo común es proporcionar a los gerentes acciones de la multinacional u opciones para comprar esas acciones a un precio fijo, como parte de su compensación. Por lo tanto, los gerentes de las subsidiarias se benefician directamente de un precio más alto de las acciones cuando toman decisiones que mejoren el valor de la multinacional. Así deberían ser, ¿cierto? Y así son, sobre todo en las economías avanzadas, las formas de pago. Bueno,
Esto que vemos aquí a la derecha es la estructura de gestión de una multinacional. La magnitud de los costos de agencia puede variar según el estilo de gestión de la multinacional. Un estilo de gestión centralizado, como se observa allí en la sección superior de la figura 1, parte de acá. Veamos aquí que en la parte central está el Financial Managers of Parent, ¿sí? O sea, los gerentes financieros del nivel más alto, parent, ¿sí? Padre o cabeza. Tenemos a mano izquierda el Cash Management of Subsidiary A o la gestión de caja de la subsidiaria A y la gestión de caja de la subsidiaria B. De ahí entonces de este gestor financiero de cabeza o cabecera, ¿cierto? De allí se desprenden ¿qué? Las cuentas, digamos, la gestión de qué? De las cuentas de inventario y de accounts receivables, que es cuentas por cobrar, ¿sí? Para la subsidiaria A. Y lo mismo, la gestión de las cuentas de inventario y de cuentas por cobrar de la subsidiaria B. Y vemos más abajo, se desprende también de esa gestión financiera, ¿sí? Cabecera o parental. O digamos, recursos de allí sirven para financiar, que salen de esta casa matriz, debe ser de la casa matriz, salen o se despliegan o salen recursos que van a financiar la subsidiaria A, que van a subsidiar o que van a costear los gastos de capital de la subsidiaria A, los gastos de capital de la subsidiaria B y van a financiar también a la subsidiaria B. Esto que vemos aquí es Centralized Multinational Financial Management. Como quien dice, es la gestión financiera de la multinacional centralizada. En cambio, la de abajo es la gestión financiera de la multinacional descentralizada. Mire que ya no hay un Financial Manager of Parent, ya no hay una casa matriz que pues está tomando todas las decisiones, sino que tiene una línea horizontal superior donde se encuentra la gestión de efectivo de la subsidiaria A, la gestión financiera de la subsidiaria A, la gestión financiera de la subsidiaria B y la gestión de efectivo o de caja de la subsidiaria B, ¿sí? Y dependiendo de cada una de estas gestiones financieras, pues entonces salen o se manejan o se controlan las cuentas de inventario y de cuentas por cobrar, se financia la subsidiaria A en este caso y los gastos de capital de la subsidiaria A y así lo mismo, pero para la subsidiaria B, ¿sí? Bueno. Bueno, estuvimos ahí como adelantando un poco. Alternativamente, una multinacional puede utilizar un estilo de gestión descentralizada, como la que vimos aquí en la parte inferior de la figura. Eh, es más probable que este estilo resulte en mayores costos de agencia porque los gerentes de las subsidiarias pueden tomar decisiones que no logran maximizar el valor de toda la multinacional. Sin embargo, este estilo de gestión otorga más control a aquellos gerentes que están más cerca de las operaciones y el entorno de la subsidiaria. En la medida en que los gerentes de las subsidiarias reconozcan el objetivo de maximizar el valor de la multinacional en su conjunto y sean remunerados de acuerdo con ese objetivo, pues el estilo de gestión descentralizada puede ser más eficaz. Dadas las claras compensaciones entre los estilos de gestión centralizado y descentralizado, algunas multinacionales intentan aprovechar las ventajas de ambos. Es decir, permiten a los gerentes de las subsidiarias tomar decisiones clave sobre sus respectivas operaciones, mientras la gerencia de la matriz monitorea esas decisiones para garantizar pues, que sean en beneficio de los mejores intereses de quienes, pues de los accionistas o dueños de la multinacional, ¿cierto? No del director financiero. Bueno. ¿Me yo por favor leyendo esta diapositiva, Diego? Los negocios multinacionales. ¿Por qué las multinacionales realizan negocios internacionales? Los negocios multinacionales han aumentado con el tiempo. Tres teorías comúnmente aceptadas para explicar por qué las multinacionales están motivadas a expandir sus negocios a nivel internacional. Son la primera teoría, la ventaja comparativa.
Segundo, la teoría de los mercados imperfectos. Y la tercera, la teoría del ciclo del producto. Estas teorías se suponen hasta cierto punto y pueden complementarse entre sí para desarrollar una justificación de la evolución de los negocios internacionales. Teoría de la ventaja comparativa, que es la primera teoría. La especialización por países puede aumentar la eficiencia de la producción. Algunos países como Japón y Estados Unidos tienen una ventaja tecnológica, mientras que otros, como China y Malasia, tienen una ventaja en el costo de la mano de obra básica. Como estas ventajas no pueden transportarse fácilmente, los países tienden a utilizarlas para especializarse en la producción de bienes que pueden producirse con relativa eficiencia. Esto explica por qué países como Japón y Estados Unidos son grandes productores de productos electrónicos, mientras que países como Jamaica y México son grandes productores de productos agrícolas y hechos a mano. Las corporaciones multinacionales como Oracle, Intel y IBM han creado sustancialmente en países extranjeros debido a su ventaja tecnológica. Un país que se especializa en algunos productos puede no producir otros productos. Por lo que el comercio entre países es esencial. Este es el argumento de la teoría clásica de la ventaja comparativa. Las ventajas comparativas permiten a las empresas penetrar en los mercados extranjeros. Muchas de las Islas Vírgenes, por ejemplo, se especializan en turismo y dependen completamente del comercio internacional para la mayoría de sus productos. Aunque estas islas podrían producir algunos bienes, les resulta más eficiente especializarse en turismo. Es decir, a las islas les conviene más utilizar algunos de los ingresos obtenidos de turismo para importar los productos que intentan producir todos los productos que necesitan. Prefieren importar. Teoría de los mercados imperfectos. Si los mercados de cada país estuvieran cerrados a todos los demás, entonces no habría negocios internacionales. En otro extremo, si los mercados fueran perfectos y por tanto los factores de producción como la mano de obra fueran fácilmente transferibles, entonces la mano de obra y otros recursos irían donde quiera que hubiera demanda. Perfecto, muchas gracias, Diego. Por ahí tiene un perrito que está ladrando. Señor. Por ahí tiene un perrito que está ladrando. Sí, es Bueno. vecino. Venga a participar. Ladra duro, ¿no? Parece que lo tuviera ahí. Bueno, continúo. Esta modalidad irrestricta de factores crearía igualdad tanto en costos como en rendimientos y por lo tanto eliminaría la ventaja comparativa de costos, que es la razón fundamental del comercio y la inversión internacionales. Sin embargo, el mundo real sufre condiciones de mercado imperfectas, donde los factores de producción son algo inmóviles. Existen costos y a menudo restricciones relacionadas con la transferencia de mano de obra y otros recursos utilizados para la producción. También puede haber restricciones a la transferencia de fondos y otros recursos entre países. Debido a que los mercados para los diversos recursos utilizados en la producción son imperfectos, las multinacionales como Gap y Nike a menudo capitalizan los recursos particulares de un país extranjero. Los mercados imperfectos proporcionan un incentivo para que las empresas busquen oportunidades en el extranjero. Teoría del ciclo del producto. Tercero, una de las explicaciones más populares de por qué las empresas se convierten en multinacionales es la teoría del ciclo del producto. Según esta teoría, las empresas se establecen en el mercado interno, como resultado de alguna ventaja percibida sobre los competidores existentes, como la necesidad del mercado de al menos un proveedor más del producto. Como la información sobre los mercados y la competencia está más disponible en el país de origen, pues es probable que una empresa se establezca primero en su país de origen. La demanda extranjera del producto de la empresa se cubrirá inicialmente mediante la exportación. A medida que pasa el tiempo, la empresa puede sentir que la única manera de conservar su ventaja sobre la competencia en países extranjeros es producir el producto en mercados extranjeros, reduciendo así sus costos de transporte. La competencia en esos mercados extranjeros puede aumentar a medida que otros productores se familiaricen más con el producto de la empresa. La empresa puede desarrollar estrategias para prolongar la demanda extranjera a su producto. Un enfoque utilizado con frecuencia es diferenciar el producto para que los competidores no puedan duplicarlo exactamente. Estas fases del ciclo de producto se ilustran en la siguiente figura. Por ejemplo, 3M Company utiliza un nuevo producto para ingresar a un mercado extranjero, luego de lo cual expande su línea de productos allí. Por supuesto, hay más en la teoría del ciclo de producto de lo que se resume aquí.
Esta es la figura a que nos referimos. Esta discusión simplemente sugiere que a medida que una empresa madura, ¿sí?, puede reconocer oportunidades adicionales fuera de su país de origen, que los negocios en el extranjero de la empresa disminuyan o que se expandan con el tiempo dependerá de su éxito en mantener alguna ventaja sobre su competencia. Esa ventaja podría ser una ventaja en su enfoque de producción o financiamiento que reduce los costos o una ventaja en su enfoque de marketing que genera y mantiene una fuerte demanda de su producto. ¿Qué vemos allí en esta imagen? Y tiene un número, ¿no?, que indica el paso. Entonces, primero, firm creates product to accommodate local demand. Entonces, la empresa crea productos para acomodarse o para suplir la demanda local. Viene una flechita hacia la derecha. Entonces, firm, la compañía, exporta productos, ¿cierto?, para suplir ¿qué?, la demanda extranjera. Tercer paso. Firm establishes foreign subsidiary to establish presence in foreign country and possibly to reduce costs. Entonces, la empresa establece una subsidiaria extranjera para suplir, para establecer o para tener presencia en ese país extranjero y posiblemente reduzca los costos. Y de allí, de ese tercer paso, se desprenden dos, ¿sí?, que son: firm differentiates product from competitors and/or expands product line in foreign country. La compañía diferencia sus productos de sus competidores y o expande su línea de producción en ese país extranjero. O la otra opción es que la firm's foreign business declines as its competitive advantages are eliminated. O sea, la compañía extranjera o los negocios de la compañía extranjera bajan, ¿sí?, caen en la medida en que las ventajas competitivas son eliminadas. Eso es lo que pasa. Bueno, ¿cuáles son los métodos para realizar negocios internacionales? Las empresas utilizan varios métodos para realizar negocios internacionales. Los métodos más comunes son: primero, el comercio internacional. Segundo, licencias. ¿Licencias de qué? De fabricación, de producción. Tercero, pues comprar los derechos para utilizar, ¿sí?, un modelo de franquicia, ¿sí? Cuarto, pues formar o establecer empresas conjuntas. Quinto, adquisiciones de operaciones existentes. Y sexto, establecimiento de nuevas filiales extranjeras. Bueno, ¿cuáles son los métodos? Bueno, veamos, espera un momentico, vamos a ver un videito. Vamos a ver un videito como para descansar un poquito y usted vea una definición muy buena sobre las compañías multinacionales. Muy chévere este video. Yo se lo copio Profe, acá. una pregunta. Sí. Es que yo a las 8 Sí. tengo que dictar una clase. Estoy por ahí estrenándome como profe y tengo que dictar una clase. Bueno, entonces vamos a ir más rapidito. Vamos a ir entonces más rapidito. Igual no, pues no hay problema. Yo mientras voy en camino, pues voy estando ahí Bueno, pendiente perfecto. de la charla, pero entonces de pronto sí por ahí 8 y 10 y ya me toca empezar la clase con los chicos. Atender ahí. Ok, entendido. Bueno, Bueno, entonces vamos a ver este video. Tu piel te habla de muchas formas. ¿Usted está escuchando? Escúchala y cuídala con la tecnología Proceramidas de sí, Lubriderm. Su señor, fórmula pero un dermatológica. poco bajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy ¿Se vamos escucha muy bajito el volumen? Y ahora sí. Bueno. a hablar sobre la empresa multinacional. ¿Y qué es una empresa multinacional? Decirles que una empresa multinacional es una organización empresarial que opera en más de un país. Tienen su sede principal en un país, pero cuentan con filiales, sucursales o subsidiarias en diferentes naciones. Otro dato que debemos mencionar es que estas empresas llevan a cabo actividades comerciales, de producción, de servicios en diversos mercados internacionales, lo que les permite expandir su alcance y aprovechar las oportunidades a nivel global.
Y por último decir que buscan tener ventajas en términos de costos al comprar materias primas en lugares donde son más baratas, establecer sus fábricas en lugares favorables y vender sus productos en diferentes partes del mundo. Continuemos hablando sobre las empresas multinacionales, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica que mencionaremos es que son actores económicos globales, es decir, tienen presencia en distintas regiones del mundo y comercian sus bienes en mercados internacionales, teniendo una visión global de sus negocios en todo momento. La segunda característica a mencionar es que producen mercancías en grandes cantidades y el lugar donde la elaboran no suele ser el mismo donde la comercializan. Y también mencionar que son importantes inversores en investigación, tecnología, publicidad y mercadotecnia y organización industrial. Y también mencionar que sus actividades suelen tener un impacto en el desarrollo de las poblaciones donde se asientan. También mencionar que manejan capitales enormes, superiores incluso al Producto Bruto Interno de ciertos países, lo cual hace de ellas entidades financieras muy influyentes. También decir que sus oficinas centrales suelen ubicarse en el país de origen en naciones altamente industrializadas y desde ellas se controla la empresa completa. Sigamos hablando un poco más sobre las empresas multinacionales, en este caso hablar sobre las diferencias que tiene con las empresas transnacionales. Primero decirles que una empresa multinacional tiene su sede central en un país y establece filiales o subsidiarias en diferentes países. Cada una de estas sedes tiene cierta independencia en sus operaciones, pero se rige por las normas y políticas establecidas por la empresa matriz. La empresa multinacional centraliza la toma de decisiones y el control de la organización. Por el otro lado, es decir, por el lado de las empresas transnacionales, también tienen operaciones en varios países, pero se caracteriza por tener una mayor descentralización y autonomía en sus filiales. También mencionarles que cada sede de una empresa transnacional tiene una gestión y política comercial más independiente, adaptadas a las condiciones y regulaciones locales. Y también mencionar que la empresa transnacional tiende a adaptarse y operar de manera efectiva en diferentes contextos y mercados. Continuemos hablando sobre las ventajas y desventajas de la empresa multinacional. Comenzando con las ventajas, decirles que son fuente de empleo en los distintos países en los que se desarrollan su actividad comercial. También mencionar que generan un elevado nivel de ingresos y ganancias y adquieren prestigio, capacidad de influencia en el público y poder de negociación en el mercado de valores. Respecto a sus desventajas, mencionarles que suelen promover la explotación laboral con la subcontratación de terceros a través de la mano de obra barata con el solo objetivo de incrementar los beneficios propios. Otra desventaja a mencionar es que suelen degradar los recursos naturales y el medio ambiente debido a la intensidad del sistema de producción en serie y el mal manejo de los desechos. Y por último mencionarles que pueden desplazar a los pequeños comercios locales que no pueden competir con los precios de las grandes corporaciones y así logran homogeneizar gran parte del mercado. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente... Bueno, perfecto. Sí, sí se escuchó bien, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, volvemos aquí a compartir pantalla. Entonces, métodos para realizar negocios internacionales. Comercio internacional. El comercio internacional es un enfoque relativamente conservador que las empresas pueden utilizar para penetrar en los mercados exportando o para obtener suministros a bajo costo importando.
Este enfoque implica un riesgo mínimo porque la empresa no pone en riesgo nada de su capital. Si la empresa experimenta una disminución en sus exportaciones o importaciones, normalmente puede reducir o discontinuar esa parte de su negocio a un bajo costo. Muchas grandes multinacionales con sede en Estados Unidos, incluidas Boeing, DuPont, General Electric e IBM, generan más de 4.000 millones de dólares en ventas anuales gracias a las exportaciones. No obstante, las pequeñas empresas representan más del 20% del valor de todas las exportaciones estadounidenses. ¿Cómo Internet facilita el comercio internacional? Pues muchas empresas utilizan sus sitios web para enumerar los productos que venden junto con el precio de cada producto. Esto les facilita anunciar sus productos a importadores potenciales en cualquier parte del mundo sin tener que enviar folletos por correo a varios países. Además, una empresa puede ampliar su línea de productos o cambiar los precios simplemente revisando su sitio web. Por lo tanto, los importadores solo necesitan consultar periódicamente el sitio web de un exportador para mantenerse al tanto de la información de su producto. Las empresas también pueden utilizar sus sitios web para aceptar pedidos en línea. El enviar otros productos, pero incluso en ese caso Internet, facilita el seguimiento del proceso de envío. Un importador puede transmitir su pedido de productos por correo electrónico al exportador y cuando el almacén envía los productos puede enviar un mensaje de correo electrónico al importador y a la sede del exportador. El almacén también puede utilizar tecnología para monitorear su inventario de productos de modo que se notifique automáticamente a los proveedores para que envíen más suministros una vez que el inventario caiga por debajo de un nivel específico. Si el exportador tiene múltiples almacenes, pues Internet le permite operar como una red. Por lo tanto, si un almacén no puede cumplir con un pedido, otro almacén lo hará. Segundo, la licencia, ¿sí? La concesión de licencia es un acuerdo mediante el cual una empresa proporciona su tecnología, o sea, derechos de autor, patentes, marcas o nombres comerciales, a cambio de honorarios u otras contraprestaciones. Muchos productores de software permiten que las empresas extranjeras utilicen su software pagando una tarifa. De esta manera, pueden generar ingresos en países extranjeros sin establecer plantas de producción en países extranjeros ni transportar mercancías a países extranjeros. Franquiciamiento. En virtud de un acuerdo de franquicia, una empresa proporciona una estrategia de ventas o servicios especializados, asistencia de apoyo y posiblemente una inversión inicial en la franquicia a cambio de tarifas periódicas, lo que permite a los residentes locales poseer y administrar las unidades. Por ejemplo, McDonald's, Pizza Hut, Subway y Dairy Queen tienen franquicias que pertenecen y son administradas por residentes locales en muchos países extranjeros. Por ejemplo, McDonald's normalmente compra el terreno, ¿sí? Y construye el edificio. Luego alquila el edificio a un franquiciado y le permite operar el negocio en el edificio durante un número específico de años, por ejemplo, 20 años. Pero el franquiciado debe seguir las normas establecidas por McDonald's al operar el negocio. Debido a que la franquicia parte de una multinacional, a menudo requiere una inversión directa en operaciones en el extranjero. Esto se denomina inversión extranjera directa. Cuarto, empresas conjuntas. Una empresa conjunta es una empresa de propiedad conjunta y operada por dos o más empresas. Muchas empresas ingresan a los mercados extranjeros formando empresas conjuntas con empresas que ya residen en esos mercados. La mayoría de las empresas conjuntas permiten que dos empresas apliquen sus respectivas ventajas comparativas en un proyecto determinado. Las empresas conjuntas a menudo requieren cierto grado de inversión, ¿cómo es? Inversión directa. Inversión extranjera directa, perdón. IED, inversión extranjera directa, mientras que las otras partes involucradas en las empresas conjuntas también participan en la inversión. Por ejemplo, General Mills, Inc., es la compañía que fabrica cereales, ¿sí? Es la competencia de Kellogg's en Estados Unidos, se unió a una empresa con Nestlé S.A., para que los cereales producidos por General Mills pudieran venderse a través de la redistribución de ventas en el extranjero establecida por Nestlé. Xerox Corporation y Fuji Company de Japón formaron una empresa conjunta que permitió a Xerox penetrar en el mercado japonés y al mismo tiempo a Fuji entrar en el negocio de las fotocopias. Recuerde, Fuji es de ¿dónde? De China, ¿no? Y Xerox de Japón. Bueno, Kellogg Company y Wilmar International Limited han establecido una empresa conjunta para fabricar y distribuir cereales y snacks en China. Wilmar ya tiene una filial de propiedad total en China y participa en la empresa. Las empresas conjuntas entre fabricantes de automóviles son numerosas porque cada fabricante puede ofrecer sus propias ventajas tecnológicas. General Motors tiene
empresas conjuntas con fabricantes de automóviles en varios países diferentes, incluidos los antiguos estados soviéticos. Quinto, adquisiciones de operaciones existentes. Las empresas frecuentemente adquieren otras empresas en países extranjeros como medio para penetrar los mercados extranjeros. Estas adquisiciones dan a las empresas control total sobre sus negocios en el extranjero y permiten a las multinacionales obtener rápidamente una gran parte de la participación en el mercado extranjero. Las adquisiciones representan inversión extranjera directa porque las multinacionales invierten directamente en un país extranjero comprando las operaciones de las empresas objetivo. Sexto, establecimiento de nuevas filiales extranjeras. Las empresas también pueden penetrar mercados extranjeros estableciendo nuevas operaciones en países extranjeros para producir y vender sus productos. Al igual que una adquisición extranjera, este método requiere una gran inversión extranjera directa. Es posible que se prefiera establecer nuevas subsidiarias adquisiciones en el extranjero porque las operaciones pueden adaptarse exactamente a las necesidades de la empresa. Además, es posible que se requiera una inversión menor que la que se necesitaría para comprar las operaciones existentes. Sin embargo, la empresa no obtendrá ningún beneficio de la inversión hasta que se construya la filial y se establezca una base de clientes. Bueno, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Diego. Los métodos para incrementar los negocios internacionales se extienden desde el enfoque relativamente simple del comercio internacional hasta el enfoque más complejo de adquirir empresas extranjeras o establecer nuevas subsidiarias. El comercio internacional y la licencia no suelen considerarse ejemplos de IED porque no implican inversión directa en operaciones en el extranjero. Las franquicias y las empresas conjuntas tienden a requerir cierta inversión en operaciones en el extranjero, pero solo a un grado limitado. Las adquisiciones extranjeras y el establecimiento de nuevas filiales en el extranjero requieren una inversión sustancial en operaciones en el extranjero y representan la mayor parte de la IED, inversión extranjera directa. Muchas empresas multinacionales utilizan una combinación de métodos para incrementar los negocios internacionales. Por ejemplo, IBM y PepsiCo realizan importantes inversiones extranjeras directas, pero también obtienen parte de sus ingresos extranjeros de diversos acuerdos de licencia que requieren menos IED para generar ingresos. Modelo de valoración para una multinacional. El valor de una multinacional es relevante para sus accionistas y sus tenedores de deuda cuando los gerentes toman decisiones que maximizan el valor de la empresa. También maximizan la riqueza de los accionistas, suponiendo que las decisiones no tienen como objetivo maximizar la riqueza de los tenedores de la deuda a expensas de los accionistas. Dado que la gestión financiera internacional debe realizarse con el objetivo de aumentar el valor de la empresa multinacional, es utilizar algunos conceptos básicos de valoración. Existentes numerosos métodos para valorar una multinacional, algunos de los cuales conducen a la misma valoración. El método que se describe refleja los factores claves que afectan el valor de una multinacional en sentido general. Modelo doméstico. Antes de modelar el valor de una multinacional, consideremos la valoración de una empresa puramente nacional en Estados Unidos que no realice ninguna transacción en el extranjero. El valor V de la empresa puramente nacional se especifica comúnmente con el valor presente de sus flujos de efectivos esperados en dólares. Entonces es el valor de flujos de efectivos esperados en dólares en cuanto a la valoración de una empresa que no. ¿Cómo se lee eso, No Diego? La sumatoria de los flujos de efectivo, de los flujos de caja, por una tasa de retorno, por un capital. Dividido, ¿sí? Descontado. Entonces, ese valor Sí. esperado, la E, valor esperado de esos cash flows, esos flujos de caja, ¿sí? Están descontados, por eso está dividido entre 1 más K, esa K es el costo de capital, ¿sí? Elevado a la sub T, porque obviamente depende del momento en que se esté considerando que recibirá ese flujo de caja, ¿no?
Entonces vendría siendo la sumatoria desde T igual 1 hasta N de esos flujos de caja descontados a una tasa de interés K. Sería así que se le haría entonces el valor de una empresa a momento de hoy, ¿no? En el momento cero. Bueno. Bueno, vamos entonces a la explicación de eso. Aquí CF entonces representa los flujos de efectivo esperados que se recibirán al final del periodo sub T. N es el número de periodos futuros en los que se reciben flujos de efectivo. K representa el costo promedio ponderado de capital. Pero no solo el promedio ponderado de capital, sino también la tasa de rendimiento requerida por los inversionistas. O sea que es una especie de TEMAR, ¿sí? Tasa mínima aceptable de rendimiento, que incluye no solo el costo promedio ponderado de capital, sino también el rendimiento requerido por los inversionistas y acreedores. Flujos de efectivo en dólares. Los flujos de efectivo en dólares en el periodo T representan los fondos recibidos por la empresa menos los fondos necesarios para pagar gastos o impuestos o para reinvertir en la empresa, como una inversión para reemplazar computadoras o maquinaria vieja. Los flujos de efectivo esperados se estiman a partir del conocimiento de varios proyectos existentes, así como de otros proyectos que se implementarán en el futuro. Las decisiones de una empresa sobre cómo invertir fondos para expandir su negocio pueden afectar sus flujos de efectivo futuros esperados y por lo tanto pueden afectar el valor de la empresa. Manteniendo constantes otros factores, un aumento en los flujos de efectivo esperados a lo largo del tiempo debería aumentar el valor de una empresa, claro. Costo de capital, la tasa de rendimiento requerida, o sea, esa variable K en el denominador de la ecuación de valoración, ¿sí? Representa el costo de capital, incluidos tanto el costo de la deuda como el costo de capital, porque es el promedio ponderado, ¿no? Para la empresa, y es en esencia un promedio ponderado de la tasa de rendimiento requerida en el denominador de la ecuación de valoración. Costo de capital basado en todos los proyectos de la empresa. Al tomar decisiones que afectan su costo de deuda capital para uno o más proyectos, pues la empresa también afecta el promedio ponderado de su costo de capital y por tanto la tasa de rendimiento requerida. Si, por ejemplo, la calificación crediticia de la empresa disminuye repentinamente, entonces su costo de capital probablemente aumentará y también lo hará su tasa de rendimiento requerida. Manteniendo constantes otros factores, un aumento en la tasa de rendimiento requerida de la empresa, ¿sí? Que se saca por medio del KPM, Capital Asset Pricing Model, el costo de capital requerido. Un aumento en la tasa de rendimiento requerida de la empresa reducirá su valor porque los flujos de efectivo esperados deben descontarse a una tasa de interés más alta, claro, la relación inversa. Por el contrario, una disminución en la tasa de rendimiento requerida de la empresa, ¿sí? Aumentará el valor de la empresa porque los flujos de efectivo esperados se descuentan en una tasa de rendimiento requerido más baja. Ahora veamos el modelo multinacional de valoración. El valor de una multinacional se puede especificar de la misma manera que el valor de una empresa puramente nacional. Sin embargo, considere que los flujos de efectivo esperados generados por la matriz de una multinacional con sede en Estados Unidos en el periodo sub-T pueden provenir de varios países y pueden estar denominados en diferentes monedas extranjeras. Los flujos de efectivo o flujos de caja en moneda extranjera se convertirán a dólares. Por lo tanto, los flujos de efectivo en dólares esperados que se recibirán al final del periodo T son iguales a la suma de los productos de los flujos de efectivo denominados en cada moneda J multiplicado por el tipo de cambio esperado, el cual la moneda J podría convertirse en flujos de efectivo en dólares por por la multinacional, ¿sí? Al final del periodo sub T. Entonces dice, valor esperado de los cash flows o flujos de caja es igual a la sumatoria desde T igual 1 hasta M del valor esperado de los flujos de caja multiplicado por el valor esperado de ¿qué? De los S. ¿Y qué son los S? Son el tipo de cambio al que la moneda extranjera J, ¿sí? Va a ir o empieza en J y va hasta el momento instante de tiempo sub T. Eso sería. Bueno, valoración de una multinacional que utiliza dos monedas. Una multinacional que hace negocios en dos monedas podría medir sus flujos de efectivo esperados en dólares en cualquier periodo multiplicando el flujo efectivo esperado en cada moneda por el tipo de cambio esperado al que esa moneda podría convertirse a dólares y luego sumando pues esos dos productos. Puede resultar útil pensar en una multinacional, pensar en una multinacional como una cartera de flujos de efectivo en divisas, uno para cada moneda en la que realiza pues los negocios.
Los flujos de efectivo esperados en dólares derivados de cada una de esas monedas se pueden combinar para determinar los flujos de efectivo totales esperados en dólares en el periodo determinado. Es más fácil derivar un valor esperado del flujo de efectivo en dólares para cada moneda antes de combinar los flujos de efectivo entre las monedas dentro de un periodo determinado, porque el monto del flujo efectivo de cada moneda debe convertirse a una unidad común, el dólar, antes de combinar los montos, claro. Ejemplo, Carolina S.A. ha esperado flujos de efectivo de 100,000 del negocio local y 1,000,000 de pesos mexicanos del negocio en México al final del periodo sub-T. Suponiendo que se espera que el valor del peso sea 0,09, cuando se convierte a dólares, los flujos de efectivo esperados en dólares son, entonces, el valor esperado de los flujos de caja es igual a la sumatoria, es de t igual 1 hasta m, de que de el producto a la multiplicación del valor esperado de esos flujos de caja multiplicado por el valor esperado de esas tasas de cambio, ¿no? Desde J hasta T. En este caso, bueno, cash flow o flujos de caja de las operaciones en Estados Unidos más cash flow o flujo de caja de las operaciones en México, ¿sí? Ahora los tengo que poder sumar. Si los quiero sumar, pues deben estar medidos en una misma moneda, ¿no? En este caso, esos millón de MX significa Mexican pesos o pesos mexicanos, ¿sí? Se multiplican por la tasa de cambio 0,09 dólares por peso mexicano, ¿cierto? Y bueno, desarrollando esa sumatoria nos da 190,000 dólares. Los flujos de efectivo de 100,000 dólares de negocios estadounidenses ya estaban denominados en dólares americanos y por lo tanto pues no era necesario convertirlos. Valoración de una multinacional que utiliza múltiples monedas. El mismo proceso que se acaba de describir se puede emplear para valorar una multinacional que utiliza muchas monedas extranjeras, ¿sí? Es la que tenemos allí, que es esta misma, ¿no? Bueno. Ejemplo, Austin S.A. es una multinacional con sede en Estados Unidos que vende videojuegos a consumidores estadounidenses. También tiene filiales europeas que producen y venden los juegos en Europa. Las ganancias europeas de la empresa están denominadas en euros, la moneda de la mayoría de los países europeos, y normalmente se remiten a la matriz estadounidense. El año pasado, Austin recibió 40 millones de dólares en flujos de efectivo de sus operaciones en Estados Unidos y 20 millones de euros de sus operaciones europeas. El euro estaba valorado en 1,3 dólares cuando se remitía a la matriz estadounidense, por lo que los flujos de efectivo de Austin el año pasado se calculan de la siguiente manera. Entonces, cash flow o flujos de caja de operaciones en dólares más cash flow de operaciones en el extranjero, ¿sí? Esa sumatoria nos da como resultado 66 millones de dólares. Suponga que Austin S.A. planea continuar con sus negocios en Estados Unidos y Europa durante los próximos 3 años. Como modelo de valoración básico, la empresa podría utilizar los flujos de efectivo del año pasado para estimar los flujos de efectivo de cada año futuro. Entonces, sus flujos de efectivo esperados serían de 66 millones para cada uno de los próximos 3 años. Su valoración podría estimarse descontando esos flujos de efectivo a su costo de capital. Bueno, ¿usted se encuentra ocupado, Diego, o puede leer aún? Bueno. Ahora veamos entonces incertidumbre. Los flujos de efectivo futuros de la multinacional y por lo tanto su valoración están sujetos a incertidumbre debido a su exposición no solo a las condiciones económicas internas, sino también a las condiciones económicas internacionales, las condiciones políticas y el riesgo de tipo de cambio. Esos factores se explican a continuación y el cuadro 1.4 complementa la discusión. Exposición a las condiciones económicas internacionales. En la medida en que las condiciones económicas de un país extranjero afectan los flujos de efectivo de una multinacional, afectan su valoración. Las entradas de efectivo que recibe una multinacional por las ventas en un país extranjero durante un periodo determinado dependen de la demanda de los productos de la multinacional por parte de los consumidores de ese país, que a su vez se ve afectada por el ingreso nacional de ese país en ese periodo. Si las condiciones económicas mejoran en ese país, pues los consumidores pueden disfrutar de un aumento de sus ingresos y la tasa de empleo puede aumentar. En este caso, esos consumidores tendrán más dinero para gastar y aumentará su demanda de los productos de las multinacionales. Esto ilustra cómo los flujos de efectivo de las multinacionales aumentan debido a su exposición a las condiciones económicas internacionales. Sin embargo, una multinacional también puede verse afectada negativamente por su exposición a las condiciones económicas internacionales. Si las condiciones se debilitan en el país extranjero donde la multinacional hace negocios, pues los consumidores de ese país sufren una disminución en sus ingresos y la tasa de empleo puede disminuir. Entonces, esos consumidores tendrán menos dinero para gastar y su demanda de los productos de las multinacionales disminuirá.
En este caso, los flujos de efectivo de la multinacional se reducen debido a su exposición a las condiciones económicas internacionales. Cuando Facebook salió a bolsa en 2012, la declaración de registro reconocía su exposición a las condiciones económicas internacionales. Planeamos continuar expandiendo nuestras operaciones en el extranjero, donde tenemos experiencia operativa limitada y podemos estar sujetos a crecientes crecientes riesgos comerciales y económicos que podrían afectar nuestros resultados financieros. Bueno, ya que ahora tenemos, me quedan 3 minuticos. Exposición a las condiciones económicas internacionales. Las condiciones económicas internacionales también pueden afectar indirectamente los flujos de efectivo de las multinacionales al afectar su economía local. Consideremos que cuando la economía de un país se fortalece y por tanto sus consumidores compran más productos de empresas de otros países, pues las empresas de esos otros países experimentan mayores ventas y flujos de efectivo. Por tanto, los propietarios y empleados de estas empresas tienen más ingresos. Cuando gastan una parte de sus ingresos más altos a nivel local, estimulan su economía local. Por el contrario, si la economía del país extranjero se debilita y por tanto sus consumidores compran menos productos de empresas de otros países, entonces las empresas de esos países experimentan ventas y flujos de efectivo más débiles. Por lo tanto, los propietarios y empleados de estas empresas tienen menos ingresos y si reducen el gasto local, pues su economía local se debilita. Hay mucho comercio internacional entre Estados Unidos y Europa. Los países europeos que se encuentran en condiciones económicas débiles tienden a reducir su demanda de productos fabricados en Estados Unidos. El resultado puede ser unas condiciones económicas más débiles en Estados Unidos, lo que puede llevar a un ingreso nacional más bajo y a un mayor desempleo allí. Entonces los consumidores estadounidenses tendrían menos dinero para gastar y por lo tanto reducirían su demanda de los productos ofrecidos por las multinacionales con sede en Estados Unidos. En los últimos años, la prensa financiera ha ofrecido una amplia cobertura sobre cómo las malas condiciones económicas en los países europeos afectan negativamente a la economía estadounidense. De manera similar, las investigaciones han documentado que el desempeño del mercado de valores estadounidense es muy sensible a las condiciones económicas en Europa. Diego, ¿usted me está escuchando? ¿No? ¿Sí me escucha, Diego? Sí, sí, señor. ¿Sí? Sí, Bueno, señor. entonces continúo. Exposición a las condiciones económicas internacionales. Los efectos sobre las condiciones económicas internacionales se ilustran en el cuadro 1.5, ese que tenemos acá, que muestra cómo las débiles condiciones europeas pueden afectar las valoraciones de las multinacionales con sede en Estados Unidos. La serie superior de efectos de izquierda a derecha en esa ilustración indica cómo las débiles condiciones económicas europeas causan una disminución en la demanda de productos fabricados por empresas estadounidenses. El resultado es un flujo de caja más débil de las multinacionales con sede en Estados Unidos que venden productos ya sea como exportaciones o a través de sus filiales europeas a clientes europeos. Sin embargo, hay un efecto adverso adicional de la débil economía europea sobre las multinacionales con sede en Estados Unidos e incluso sobre a las empresas nacionales estadounidenses. A medida que las multinacionales con sede en Estados Unidos experimentan flujos de caja más débiles, pueden reducir su fuerza laboral o en el número de horas que trabajan los empleados. Además, se reducen los beneficios obtenidos por sus propietarios. Por lo tanto, no solo los empleados, sino también los propietarios de las multinacionales con sede en Estados Unidos tienen menos dinero para gastar, por lo que todas las empresas estadounidenses también experimentarán menores ventas y flujos de efectivo. Significa que una economía europea débil, además de reducir la demanda europea de productos de las multinacionales con sede en Estados Unidos, también debilita la economía estadounidense y por tanto reduce la demanda estadounidense de esos productos. Exposición al riesgo político internacional y exposición al riesgo del tipo de cambio. Vamos el primero. El riesgo político en cualquier país puede afectar el nivel de ventas de una multinacional. Un gobierno extranjero puede aumentar los impuestos o imponer barreras al final de la multinacional. Alternativamente, los consumidores de un país extranjero pueden boicotear a la multinacional si hay fricciones entre el gobierno de su país y el país de origen
de la multinacional. Acciones políticas como estas pueden reducir los flujos de efectivo de una multinacional. El término riesgo país se utiliza comúnmente para reflejar la exposición de una multinacional a una variedad de condiciones del país, incluidas acciones políticas como fricciones dentro del gobierno, políticas gubernamentales como normas tributarias y condiciones financieras dentro de ese país. Exposición al riesgo de tipo de cambio. Si las monedas extranjeras que recibirá una multinacional con sede en Estados Unidos se debilitan repentinamente frente al dólar, entonces la multinacional servirá una cantidad menor de flujo efectivo en dólares de lo esperado, por lo tanto los flujos de caja de las multinacionales se reducirán. Conclusiones. El objetivo principal de una multinacional es maximizar la riqueza de los accionistas. Cuando los gerentes se ven tentados a servir sus propios intereses en lugar de los de los accionistas, existe un problema de agencia. Las corporaciones multinacionales tienden a experimentar mayores problemas de agencia que las empresas nacionales porque los gerentes de las subsidiarias extranjeras podrían verse tentados a tomar decisiones que beneficien a sus subsidiarias en lugar de a la multinacional en general. Los incentivos y la comunicación adecuados por parte de la matriz pueden ayudar a garantizar que los gerentes de las subsidiarias se concentran en servir a la multinacional en general. Tres teorías clave alientan los negocios internacionales. La teoría de la ventaja comparativa sugiere que cada país debería utilizar su ventaja comparativa para especializarse en su producción y depender de otros para satisfacer otras necesidades. La teoría de los mercados imperfectos sugiere que los mercados imperfectos inmovilizan los factores de producción, lo que alienta a los países a especializarse en función de los recursos que tienen. La teoría del ciclo de producto sugiere que a la vez que las empresas se establecen en sus países de origen, comúnmente amplían su especialización de productos en mercados extranjeros. Los métodos más comunes mediante los cuales las empresas utilizan negocios internacionales son el comercio internacional, la licencia, las franquicias, las empresas conjuntas, las adquisiciones de empresas extranjeras y la formación de filiales extranjeras. Métodos como la licencia y las franquicias implican poca inversión de capital, pero distribuyen algunas de las ganancias a otras partes. La adquisición de empresas extranjeras o la formación de subsidiarias extranjeras requiere inversiones de capital sustanciales, pero ofrece el potencial de obtener buenos rendimientos. El modelo de valoración de una multinacional muestra que el valor de la multinacional se ve afectado favorablemente cuando aumentan sus entradas de efectivo extranjeras esperadas, aumentan las monedas que denominan esas entradas de efectivo o disminuye la tasa de rendimiento requerida por la multinacional. Bueno, eso sería todo, Diego. ¿Todo claro? Sí, señor. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, y si quiere veamos un último videito. Sí, señor, todo claro. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver este video. También es muy chévere. Por tener un gran volumen de negocio. Algunas de estas compañías tienen ingresos superiores al Producto Interior Bruto de ciertos países pequeños, por lo que se convierte. Bien, vamos a reiniciarlo nuevamente y lo ponemos grande. Ahí. Una empresa multinacional es aquella que posee una oficina o fábrica en diferentes países y se caracteriza por tener un gran volumen de negocio. Algunas de estas compañías tienen ingresos superiores al Producto Interior Bruto de ciertos países pequeños, por lo que se convierten en entidades con mucha influencia y pueden llegar a cambiar los hábitos de consumo en los mercados receptores, a través de grandes campañas de marketing. Además, una de las formas habituales de crecimiento de una multinacional es a través de procesos de fusión y adquisición. Por su parte, las multinacionales presentan una dirección centralizada en una base principal, como ocurre con Adidas, Burger King o Toyota.
Por otro lado, una empresa transnacional es aquella que tiene al menos una oficina o fábrica de sus productos en otro país, sin contar aquel país en el que la empresa posee su sede central o lugar de creación. Normalmente, estas empresas suelen generar un gran volumen de ingreso, al igual que las empresas multinacionales, aunque a diferencia de estas, las transnacionales poseen una dirección descentralizada, es decir, no poseen una única sede, sino que crean clones de sí mismas en varios países, y cada sede se rige por las normas locales. Algunos ejemplos de empresas transnacionales son PepsiCo o Johnson & Johnson. Listo, pues no sería más. Entonces, Diego, gracias por asistir. Y entonces esta grabación va a quedar disponible para que sus demás compañeros pues también la puedan observar. Y nos vemos entonces en creo que en unas 2 semanas, en unos 15 días. ¿Ok? Pase entonces una feliz noche. Chau, chau. Profe, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego.